2 en punto de la tarde, ¿qué tal? Bienvenidos a Club de Prensa Washington. Estamos en directo transmitiendo hoy desde la sede de la Organización de Estados Americanos en la capital de Estados Unidos, donde está a punto de comenzar un consejo sobre las elecciones en Honduras y las garantías democráticas de ese proceso electoral. Se llevará a cabo conforme a las mínimas garantías que establece la ley. Es lo que van a debatir los embajadores. Estaremos siguiendo esta sesión y hablaremos de ello, pero hay muchas más noticias que queremos analizar en el día de hoy con Lourdes Subieta y Víctor Amaya, que son nuestros panelistas. Les pido a cada uno que elijan una noticia para arrancar este club de prensa hoy martes. Lourdes, la noticia del día, ¿cuál es para ti? Bienvenida. Gracias por la invitación, un gran saludo para todos. Para mí la noticia más importante es que Zelensky haya aceptado el plan de paz con las enmiendas correspondientes para finalizar la guerra de Rusia en Ucrania. Zelensky aprueba ese plan de paz, importantísima noticia que nos trae algo de esperanza en este martes ante la posibilidad de que se ponga fin a ese conflicto. Enseguida hablaremos de ello, pero antes le pregunto también a Víctor por esta noticia del día. ¿Cuál eliges como la más importante de este martes? Bienvenido a Club de Prensa. Muchas gracias. Iba a decir exactamente la misma que Lourdes, pero pongo de segunda allí la posible llamada entre Donald Trump y Nicolás Maduro a medida que vamos viendo las actividades militares en el Caribe. Una llamada que parece estaría cada vez más cerca. Donald Trump habla de que efectivamente podría mantener una conversación con Nicolás Maduro. Víctor, ya que lo sacas, vamos a empezar por aquí, por esa posible conversación, ese posible diálogo entre la Casa Blanca y el régimen de Nicolás Maduro. Y te pregunto a ti, que eres quien elige esta noticia para empezar, si efectivamente crees que se va a producir y qué implicaciones tendría. Creo que puede efectivamente ocurrir dentro de algunos días o semanas, pero cuando ya sea como una última fase de una avanzada de Estados Unidos antes de llegar a una agresión militar, por supuesto. Creo que forma parte de la misma lógica de presionar a Nicolás Maduro hasta un punto de que ya sea casi de quiebre, de manera que se busque una solución negociada de alguna manera para su salida del poder. En el caso de Venezuela, supongo que Nicolás Maduro lo verá como la posibilidad de negociar una permanencia en Venezuela, por aunque sea 2 o 3 años, para garantizar una estabilidad dentro del propio sistema chavista, aunque no sea él quien esté en la presidencia, ocupando la presidencia de Venezuela. Me cuesta pensar que Estados Unidos vaya a querer llegar a esos mismos términos con Nicolás Maduro y que no quiera una suplantación de las autoridades en un plazo mucho más acelerado. Hay que decir además que esa conversación de momento se produciría según informa Axios, pero no ha habido una confirmación oficial de que se vaya a producir, aunque Lourdes, el propio Trump ha abierto la puerta y en alguna ocasión ha dicho públicamente que él habla con todo el mundo. ¿Es bueno que hable con Nicolás Maduro? ¿Se puede hablar con el jefe de un cartel, de una organización narcoterrorista? Una organización narcoterrorista declarada por su misma administración, ¿no? Ahora, el tema de la conversación, bueno, sabes que los políticos, si tienen que hablar con el demonio mismo para lograr algún objetivo, no solamente lo van a hacer, sino que lo deben hacer, ¿no? Sin embargo, creo que esa conversación, como dice Víctor, sería como el final de, digamos, la última parte de algún tipo de acuerdo o negociación, pero déjame decirte que no veo yo el escenario de una transición con Maduro. Yo creo que aquí la salida de Maduro es innegociable para poder avanzar, ¿no?, en la causa de la libertad y de la democracia de Venezuela, y no creo que sea negociable para la administración del presidente Trump que Maduro se quede en el poder, digamos, es como la piedra angular para lograr un avance, ¿no?, en esa transformación que se está desarrollando frente a nuestros propios ojos, ese cambio en Venezuela.
Fijaos en lo que ha dicho Caroline Levitt, la portavoz de la Casa Blanca, porque le preguntaban sobre la relación que hay ahora mismo con Venezuela y sobre esa presión que Estados Unidos está ejerciendo en contra del régimen, y dijo esto. No voy a divulgar ninguna acción que pueda o no estar ocurriendo con respecto a Venezuela. Sé que he sido muy clara sobre la posición de la administración, al igual que el presidente y su seguridad nacional. Consideramos que el régimen de Maduro es ilegítimo y el presidente está muy satisfecho con el éxito de las operaciones contra los narcoterroristas y los terroristas extranjeros que trafican ilegalmente con drogas hacia los Estados Unidos de América. No va a tolerar eso y pueden esperar que esas operaciones continúen. Víctor, no va a dar más información, pero lo que sí confirma es que ese despliegue contra los carteles de la droga va a seguir, y ojo, porque hoy el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos visita Trinidad y Tobago. Muy posiblemente ya se encuentre allí, en Puerto España, después de haber estado en Puerto Rico. ¿Qué importancia tiene esa visita a un país que está colaborando y mucho con Estados Unidos en el despliegue naval contra las drogas? De hecho, esa visita se da al país, no solamente que está colaborando en términos de ejercicios conjuntos, sino también acceso a ubicación de radares, etcétera, porque buena parte de los ataques a las narcolanchas que ha firmado Estados Unidos han ocurrido cerca más bien de las costas de Trinidad y Tobago, que está muy cerquita de las costas venezolanas, aunque no de la capital venezolana, hay que decir, evidentemente. A mí me cuesta pensar que en esa posible, como decía Lourdes, en esa posible conversación con Nicolás Maduro, este build-up militar que hemos estado viendo allí y cómo esa visita de ya a autoridades en Puerto Rico, ahora en Trinidad, puede ir acercando las maneras de cómo coordinarse en términos de tráfico militar, tráfico aéreo civil, etcétera. Hemos visto también las consecuencias en Venezuela de este NOTAM, que tanto el emitido por Estados Unidos como el emitido el día de hoy por España, que ha complicado o anulado la operación de aerolíneas internacionales cruzando el Caribe venezolano en ese sentido. Pareciera que no hay una vuelta atrás en esto, ¿no? Es un escalamiento continuado que ya no solamente es de ejercicios militares o de presencia militar en el Caribe, sino efectivamente de mostrar un poco más los dientes. Sin embargo, habría espacio para una negociación con Nicolás Maduro para conversar otras cosas que no sea solo su salida del poder. Quizá lo que está declarado por Estados Unidos como organización narcoterrorista es el Cartel de los Soles en conjunto, y efectivamente para Estados Unidos Nicolás Maduro es la cabeza de esa organización o de esa presunta organización, pero allí también están señalados otros actores. En Estados Unidos está acusado por narcotráfico Diosdado Cabello, ministro de Interior, Vladimir Padrino, ministro de la Defensa, por ejemplo. ¿Pudieran algunos de estos personajes terminar siendo los afectados por una negociación para salvar a Maduro en ese sentido? No lo sé, pero no lo descarto de ponerlo sobre la mesa también como un elemento de discusión. ¿Y qué importancia tiene, o mejor dicho, qué se va a discutir en esa visita que va a hacer, que está haciendo el comandante en jefe de los Estados Unidos a Trinidad y Tobago? A través de este tuit, la Embajada de Estados Unidos en Puerto España, Lourdes, daba información sobre esa visita que se estaría produciendo en estos momentos, hoy martes, y confirmaba que va a mantener un encuentro con la primera ministra de Trinidad y Tobago. La pregunta, Lourdes, es ¿de qué van a hablar? Porque es un contexto de máxima presión. Eso es correcto, y la frontera que separa a Trinidad y Tobago de territorio venezolano son 18 kilómetros nada más. Es muy importante. Yo creo que aquí lo que está pasando es que por un lado van las negociaciones, pero por el otro lado va adelantándose este plan que ya tiene nombre, Flecha del Sur, de operaciones contra el narcotráfico en esa región del Caribe, ¿no? Yo creo que una situación no está divorciada de la otra. Bueno, nosotros negociamos, pero a la vez vamos avanzando en nuestro plan por si esas negociaciones fallan, ¿no? Ahora, la relación entre Trinidad y Tobago y los Estados Unidos en este escenario desde el primer día ha sido de total apoyo a los Estados Unidos en sus gestiones
de ataques a lanchas cargadas de droga, ¿no? Justamente ha sido entre ese territorio, entre Trinidad y Tobago y Venezuela, donde han sido eliminadas algunas de esas embarcaciones. De manera que yo creo que tienen mucho en común estos dos países, y parte de lo que tienen en común es esa posición frente al narcotráfico internacional. Hay un tema importante que quería poner rápidamente sobre la mesa, y es el por qué, que lo pone Axios, Roberto y Víctor, en este reportaje del que estábamos hablando, y es que según Axios, Maduro se ha hecho más difícil la negociación de la salida de Maduro por que sus manejadores cubanos estarían listos para ejecutarlo si él renuncia o decide algún tipo de salida del poder. Y yo creo que eso es muy importante en esta ecuación, resaltarlo, porque no debemos tener la menor duda de que el régimen criminal de La Habana estaría listo para asesinar a Maduro si finalmente logra decantarse por una salida, ya sea negociada o un exilio de Venezuela. Vamos a observar también, Lourdes, el movimiento aéreo que se está produciendo alrededor de Venezuela. Tenemos imágenes de la aplicación Flight Radar, a través de la que se puede monitorear, bueno, pues cualquier movimiento por parte de aeronaves, y en las últimas horas hemos visto aviones de guerra de Estados Unidos aproximarse y mucho a la costa de Venezuela. Un bombardero, varios cazas han estado realmente cerca en la zona de Maiquetía. Fíjense, porque después de que se produjera este movimiento aéreo, se ha producido una reacción por parte de Nicolás Maduro, quien reconoce que ya no duerme por las noches. Claro, vean. Porque nosotros estamos activos, muy activos. Mosca, el verdadero guerrero, no duerme, lo que hace es vigilia. Cuando uno cierra los ojos, lo que está es en vigilia, un rato, solamente para descansar y continuar la batalla victoriosa, que es lo que nos corresponde a todos los venezolanos y las venezolanas en este momento tan especial. No duerme Maduro, Víctor. Dice que hace vigilia. Ese movimiento de aeronaves que hemos visto, ¿ha sido un susto intencionado? ¿Una especie de amenaza que ha querido hacer el Pentágono? ¿O había una intención estratégica detrás? Hemos visto vuelos, claro, este último que bien mencionabas, involucra a bombarderos B-52 de grandísimo alcance, acompañados por aviones caza Super Hornet que los van custodiando. No es la única vuelo que ha habido de bombarderos de ese estilo cerca de las costas venezolanas. También hemos visto en las últimas semanas vuelos similares de incluso aviones estratotanker, ¿no? De tanqueros que van también haciendo prácticas, ensayos para mantener una flota en el aire siendo repostada de combustible. Lo que no hemos visto hasta ahora es aviones F-35. Evidentemente todos los aviones militares y la aplicación Flight Radar 24 es una aplicación civil de fuente abierta. Los aviones militares que prenden el transpondedor para ser vistos por esta aplicación lo hacen intencionalmente, ¿no? Si no quisieran ser registrados en la aplicación como un vuelo militar con todos los detalles, no compartirían esa información. Entonces pareciera que forma parte no solamente de una suerte de ensayos, de ejercicios de aproximación, conocer el terreno, etcétera, sino también como un mensaje que se le está mandando a Nicolás Maduro y a los militares venezolanos de, mira, no solamente puedo llegar, estoy pasando por acá enfrente, y lo llamativo de esto ha sido la contención que ha tenido también por parte de Venezuela la Fuerza Aérea Venezolana. La Fuerza Aérea Venezolana tiene como mandato habitual desplegar aviones caza para defensa de la soberanía territorial o la soberanía aérea venezolana. Aunque estos aviones de Estados Unidos no han entrado formalmente al espacio aéreo venezolano, han transitado por lo que llaman el FIR Maiquetía, que es la zona de resguardo aéreo, pero no es espacio aéreo formalmente soberano. Sí es verdad que pudiera haber sido en otro momento una razón para que despegaran F-16 venezolanos, que siempre están en alerta, por cierto, desde la base aérea Libertador de Maracay, como los Sukhoi que tiene Venezuela también, y pudieran haber asumido ese rol. Hasta ahora no ha habido ningún tipo de respuesta más allá
del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, hablando de que son amenazas serias de Estados Unidos, como ha dicho varias veces, o efectivamente Nicolás Maduro, que ahora dice que no duerme, sino que está en vigilia. En 2014, Nicolás Maduro decía que él dormía como un bebé, cuando en Venezuela estaba produciéndose una escalada de protestas populares en las calles de Venezuela en la primera mitad de ese año. Ahora pareciera que ya no duerme como un bebé, por supuesto. Claro. No, claro, desde luego yo creo que nadie en su lugar dormiría. Él tiene mucho que temer, sin duda alguna, Lourdes, y con esas declaraciones pone de manifiesto que hay un nerviosismo extremo en la cúpula del régimen y del cartel de los soles, ¿no? Nunca antes habíamos visto este nivel de nerviosismo. Como bien decía Víctor, con anterioridad decía que dormía como un bebé, ahora no duerme. Estamos ante un momento inédito a nivel de preocupación dentro del régimen. Bueno, por supuesto, es que lo que está pasando en Venezuela no tiene antecedentes, ¿no? Y es bueno que no duerman porque los venezolanos tampoco están durmiendo, Roberto y queridos televidentes y Víctor. Los venezolanos están viviendo grandes momentos de angustia ante esta situación a la que los ha sometido el cártel de los soles y este régimen que ha secuestrado a Venezuela. Recordemos que y esto siempre creo que es importante resaltarlo, en Venezuela, el gobierno de Venezuela está una parte en el exilio y la otra parte en la clandestinidad, ¿no? Me refiero a Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado. Lo que hay en Venezuela es un grupo narcoterrorista que ha secuestrado al país, que ha secuestrado las instituciones. Así lo ve los Estados Unidos y así lo están tratando. De manera que esto causa temor en ellos. Todos sabemos los grandes crímenes que han cometido el y el madurismo. Muchos tienen temor de lo que va a ser el día después en Venezuela cuando llegue la justicia al país. Y yo creo que es importante rescatar que son millones de venezolanos los que no están durmiendo en este momento a la espera de ver la recuperación de la democracia y de la libertad en Venezuela. Que llegue pronto la democracia y la libertad a Venezuela, como dice Lourdes. Atención a esta noticia de última hora. Vínculos entre las disidencias de las FARC y el gobierno Petro. Es lo que se ha descubierto en las últimas horas. Pues bien, la noticia en este momento es que el Departamento de Estado acaba de confirmar a NTN 24 tener constancia de esos vínculos, repito, entre las disidencias de las FARC y el gobierno Petro. En una respuesta a este canal, el Departamento de Estado ha expresado su preocupación por estos hechos y también ha pedido a la Administración colombiana y a la Fiscalía General de la Nación que actúe para esclarecer esos hechos y para que los vínculos no se sigan dando. Vean la respuesta que nos dio el Departamento de Estado hace minutos. Estamos al tanto de informes que alegan vínculos entre altos funcionarios de la administración Petro y disidentes de las FARC, organización terrorista extranjera. Dada nuestra histórica y estrecha cooperación en materia de seguridad, instamos a la administración Petro, a la Fiscalía General de la Nación y a otras instituciones colombianas a investigar exhaustivamente estas acusaciones y tomar las medidas pertinentes. Víctor, es algo inédito. El Departamento de Estado no oculta su preocupación ante lo que ya, bueno, pues todo el mundo sabe en Colombia y en Estados Unidos, en el mundo, que hay vínculos entre las disidencias de las FARC y el gobierno Petro. Esto es gravísimo y, como dice el Departamento de Estado, debe la Fiscalía General de la Nación tomar medidas. ¿Lo hará, Víctor? Es interesante porque la respuesta de Gustavo Petro, la respuesta del gobierno colombiano, que pudiera haber sido muy diplomática, de decir, estamos al tanto de esto, vamos a investigar qué pasa, ¿no? Porque también se habla de supuestas conversaciones que vinculan a un general retirado que después Gustavo Petro reintegró al ejército con una filtración de información, ¿no? Tampoco es que ponen a Gustavo Petro hablando con un disidente de la FARC. Lo que sí está claro es que cuando la respuesta de Petro termina siendo que esos son informes falsos, que buscan afectar a su gestión,
que la filtración puede haber sido producida por la CIA, etcétera, pues evidentemente se cierra puerta a cualquier otra discusión, ¿no? Digamos, se cierra puerta a que el propio Estado colombiano, el gobierno colombiano, pero las instituciones colombianas puedan atender el asunto y brindar una investigación y por lo menos un pronunciamiento un poco menos acelerado y un poco menos para las masas en redes sociales y más con elementos, más cargado de elementos de convicción que puedan dar con algún tipo de certeza, ¿no? Si los informes no son tan ajustados a la verdad, bueno, ¿qué es lo que no se ajusta a la verdad? ¿Cuál es la dimensión real de este asunto? Si es completamente falso, si es digamos, la escala de grises que se pudiera abrir allí por parte de una investigación. Esa escala de grises a la que ahora Gustavo Petro, por la respuesta que tuvo en redes sociales, a la que es tan asiduo, pues fue simplemente cerrar la puerta y decir, esto es un invento de la CIA que busca afectar mi gobierno. Pareciera que se le hace un flaco servicio a la transparencia informativa en ese caso. Lourdes, quiero saber también tu opinión, solo nos quedan 30 segundos, pero me gustaría saber cómo crees que va a afectar esto a unas relaciones con Estados Unidos que el gobierno Petro lleva ya mucho tiempo dinamitando, pero se suma una gota más, ¿no?, a ese vaso que está a punto de colmarse en cualquier momento. Sí. Bueno, esto es un escándalo más de una administración del presidente guerrillero de Colombia, que desde el día número 1 conocíamos de dineros del narcotráfico en su campaña. Su hijo enjuiciado, es un escándalo tras otro lo que ha sido toda su gestión. Y mientras tanto los colombianos sufriendo y padeciendo las gestiones de su presidente, ¿no? Efectivamente creo que las relaciones entre Colombia y Estados Unidos en su peor momento, una evidencia más de por qué este señor ha debido ser desertificado como fue, incluido el lista OFAC como fue. Es decir, que por cierto todavía lo está sufriendo. He posteado unas fotos, creo que con un nieto, un sobrino que no lo puede ver por el tema de la lista OFAC. Miren, las decisiones y las actuaciones tienen consecuencias. Y bueno, las consecuencias de estas actuaciones del presidente guerrillero de Colombia, pues no solamente pues están golpeándolo a él y a su familia, sino a todos los colombianos que han sido las víctimas de él, ¿no? Afortunadamente el año que viene hay una gran oportunidad para que Colombia salga de esta situación, porque Petro no representa a los colombianos. Petro, frente a Estados Unidos, no representa a los colombianos. Los colombianos no son Petro, son víctimas de Petro. Esto es Club de Prensa Washington, hoy transmitiendo desde la Organización de Estados Americanos en la capital estadounidense, a punto de comenzar una sesión sobre las elecciones en Honduras. ¿Serán democráticas y transparentes? Lo vemos a la vuelta. Bienvenidos de nuevo a Club de Prensa Washington, el espacio de análisis de los temas de actualidad que son noticia aquí, pero afectan al resto del mundo. Hoy estamos transmitiendo desde la Organización de Estados Americanos. Seguimos con Víctor Amaya y con Lourdes Subieta, quien nos decía además al principio de este programa, Lourdes, que para ti una de las noticias del día es, sin lugar a dudas, ese acuerdo de paz que parece Zelensky está dispuesto a aceptar y que podría traer el fin del conflicto en Ucrania. Por lo menos está causando una fuerte esperanza alrededor de todo el mundo. Vamos a escuchar exactamente lo que ha dicho Donald Trump, porque hace minutos se ha pronunciado desde la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos ha dicho esto, escuchen. He puesto fin a 8 guerras en 9 meses y estamos trabajando en esta guerra para ponerle fin. No es fácil, pero creo que lo lograremos. 25.000 soldados entre Ucrania y Rusia han muerto en el último mes, así que creo que nos estamos acercando a un acuerdo. Ya lo sabremos. Terminamos 8 puntos. Pensé que sería más fácil, pero creo que ya estamos avanzando. Y por su parte, Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, ha lanzado este mensaje. Se muestra optimista ante la posibilidad de que haya un acuerdo. Hoy nuestra delegación regresó de Ginebra tras las negociaciones con la parte estadounidense y los socios europeos, y ahora la lista de medidas necesarias para poner fin a la guerra podría ser viable. A partir de ahora, tras Ginebra, hay menos puntos, ya no 28, y se han incorporado muchos elementos adecuados a este marco. Aún queda mucho por hacer juntos. Nuestro equipo ya informó hoy sobre el nuevo borrador de medidas, y este es realmente el enfoque correcto. Los temas de
delicados. Los puntos más delicados los discutiré con el presidente Trump. Ucrania nunca será un obstáculo para la paz. Este es nuestro principio, un principio compartido, y millones de ucranianos cuentan con y merecen una paz justa. Haremos todo lo posible por lograrlo. Estamos listos para trabajar lo más rápido posible. Os pido una valoración de 30 segundos a cada uno, es lo que tenemos. Empezamos por Lourdes. Celebrabas esta noticia en 30 segundos. ¿Por qué? Bueno, porque se pone fin a una carnicería que nunca ha debido comenzar, porque nadie gana una guerra, nadie gana guerras. Y creo que ponerle punto final a esto cuando nos adentramos en un invierno que va a ser muy crudo, con pérdidas importantes en sectores como energía, como agua en Ucrania. Rusia ha avanzado en territorio ucraniano de manera contundente. Detener esto, las últimas imágenes de civiles asesinados por las Fuerzas Armadas rusas en Ucrania han sido terribles también. Yo creo que un chance a la paz, una posibilidad de paz y de terminar con esto, pues yo la recibo y creo que todos la recibimos con mucha alegría, ¿no? Nadie gana la guerra. Desde luego, Lourdes, ojalá ese optimismo comedido todavía, ¿verdad?, pero trae cierta esperanza. Hoy estamos transmitiendo este programa desde la Organización de Estados Americanos. Como les comentábamos, tiene lugar un consejo importante sobre las elecciones en Honduras ante la preocupación que hay en Estados Unidos de que no se lleven a cabo, bueno, pues con las herramientas democráticas que merece cualquier proceso electoral. Se encuentra con nosotros en directo Roberto Quesada, embajador de este país ante la OEA. Le agradezco su tiempo, gracias por acompañarnos. Un placer. Un placer. Sí. Señor Quesada, ¿va a ser ese proceso electoral limpio, transparente, tal y como está exigiendo Estados Unidos, pero también la Unión Europea? Porque hay cierta preocupación al respecto. Bueno, quien lo ha exigido así desde hace tiempo es nuestra presidenta Xiomara Castro. Ella nos ha pedido a todos, nos ha instruido para que haya unas elecciones libres, transparentes, democráticas. De estos temores son infundidos, ¿no? Porque no sé de dónde vienen. Además, quiero decir que cuando me enteré de que iba a haber un consejo permanente, me pareció muy extraño. El primer sorprendido fue yo, porque según lo que yo veo, las elecciones se están dando en normalidad. ¿Y cuál es la normalidad? Porque existen ciertas normalidades, ¿verdad? Por ejemplo, antes no existía Internet, entonces era menos posible la fake news. Ahora se distribuye por todos lados, con la tecnología. Toda la gente tiene alcance a decir cualquier cosa, a desinformar. Entonces nosotros venimos aquí porque somos respetuosos. Señor porque embajador, realmente no deberíamos de estar aquí. ¿Por qué no deberían estar aquí? Porque las elecciones se están dando en normalidad. O sea, que esto no me lo va a decir nadie de los países que me están escuchando y de todo. En todos los países, en todas las elecciones, incluyendo Estados Unidos, se dan dimes y diretes entre un partido político, el otro degrada al otro, se insultan, etcétera. ¿Qué es lo que ha pasado y está pasando en Honduras? No hay nada grave como para decir que no se van a dar las elecciones o que va a haber violencia. Yo creo que es un miedo que tienen algunos que los votos no le salen bien en la encuesta, ¿no? Y como no le cuadran, ellos quieren meter miedo al hondureño. Usted menciona las encuestas, ahora mismo las lidera el candidato Salvador Nasralla. ¿Usted reconocería su victoria si se traducen las encuestas en voto real? Bueno, pero yo no sé cuál es la encuesta, porque la que yo veo, las encuestas de México, las encuestas de otras partes que yo veo, lidera Rixi Moncada, la candidata hondureña mujer. ¿Usted no ha visto ninguna encuesta que lidere Salvador Nasralla? Solo las que él publica. ¿No las reconoce? No, porque yo no sé dónde las saca. Entonces él las publica, yo no. ¿Usted no reconoce esas encuestas? Es que no, porque si yo mismo hago mi encuesta, yo me voy a poner de primero, ¿no? ¿Y reconocería su victoria electoral, la de Salvador Nasralla, en caso de que sea el ganador? Es que nosotros vamos a reconocer lo que diga el pueblo hondureño. Y si el pueblo hondureño vota por él, pues es el pueblo. Usted lo reconocerá. Así es. María Elvira Salazar, la congresista de Estados Unidos, dice que existe temor de que Honduras se convierta en un país como Venezuela. ¿A usted eso le produce temor? No, pero esta señora, no sabía yo que era hondureña. Averíguame dónde nació, ha de ser de mi pueblo, de Olanchito, porque para que pase tan metida en lo de Honduras, me imagino que debe ser hondureña. ¿Usted le daría miedo que Honduras acabe igual que Venezuela? Es que no, son diferencias, cada país es su país y sus circunstancias. Venezuela es un país rico en petróleo, muchos productos más,
Honduras es un país pequeño, nosotros estamos por la democracia. Y lo que pasa es que algunos se asustan cuando decimos socialismo, pero es que es social es darle a la gente. Una última pregunta antes de que se vaya. No puedo, porque tengo que hablar. Tiene el micrófono se lo lleva el embajador. Gracias. Lourdes, Víctor, aquí está, muchas gracias. El embajador en este caso le llaman a pleno, por eso se va corriendo. Una valoración de esto que nos ha dicho, que bueno, pues las encuestas por lo menos que dan la victoria al candidato Nasrallah no las reconoce, pero sí está abierto, dice, a reconocer su victoria en caso de que eso sea el dictado de los hondureños en las urnas. Lourdes. Nasrallah, que ha sido parte del gobierno de la presidenta Xiomara, recordemos, ¿no? Porque ahora Nasrallah está en una posición como de oposición al gobierno, pero él fue parte del gobierno de la esposa de Manuel Zelaya, que lo recordamos perfectamente, el gran amigo de Hugo Chávez y de Maduro, y la señora Xiomara, que también ha sido una gran amiga y aliada del socialismo del siglo XXI, fracasado en América Latina, pero es que no lo digo yo, ahí tienen la situación de Bolivia, el presidente diciendo, nos han dejado el presidente arruinado, pero además se lo han robado a Bolivia. El caso de Ecuador, como lo dejó el señor Correa, prófugo de la justicia ecuatoriana. Y por ahí seguimos subiendo, pero cuando llegamos Honduras ha sido un país que yo creo que sí hay motivos para preocuparse de una transparencia electoral, precisamente por esos actores que son los que llevan el control de la integridad del proceso electoral. De manera que yo creo que hay que estar muy vigilantes con lo que pase en Honduras y que sí hay motivos reales para estar preocupados por lo que allí ocurre este domingo. Referíamos que dan la victoria a Salvador Nasrallah, por ejemplo, la encuesta de Data World da el 37% del voto a Salvador Nasrallah, el 29% al Partido Nacional y el 27% en tercer lugar a la candidata oficialista Rixi Moncada, a la que él se refería. Estos son los datos. Una pausa y seguimos en NTN 24. Ya regresamos. Esto es Club de Prensa Washington, transmitiendo desde la sede de la Organización de Estados Americanos. Seguimos con Víctor Amaya y Lourdes Subieta. No sé si habéis visto al protagonista del día, que, bueno, son dos, esos pavos que han sido indultados por el presidente Trump esta mañana en la Casa Blanca. Ahí les vemos. Pero, Víctor, la anécdota más allá de esta tradición histórica que se remonta a tiempos de Abraham Lincoln en el siglo XIX, la anécdota está en que Trump ha anulado los indultos que hizo Biden el año pasado por haberlo realizado con ese bolígrafo automático. Es algo que ha preocupado y mucho a esta administración. Lo de hoy es simbólico, pero todas aquellas decisiones que tomó Biden en su día con ese bolígrafo automático. ¿Qué lectura haces de esta anécdota? Bueno, primero que supongo que el pavo no se llama Nicolás, y segundo, sobre el autopen y la firma automática, creo que abre una discusión interesante, o debe abrir una discusión interesante en Estados Unidos, porque anular o no unas decisiones tomadas por otro presidente, independientemente de la manera en que fueron firmadas, puede abrir una caja de Pandora allí, ¿no? Y lo que está claro es que si hay estas dudas es porque no hay unas reglas claras instauradas como para determinar la legalidad y los alcances de todos estos elementos tecnológicos, ¿no? Entonces, la discusión creo que abre el camino a que se empiecen a plantear estos asuntos y cómo hacer que las dudas que puedan generar, o incluso los ataques políticos que puedan generar, puedan ser solventados de una manera institucional sin necesidad de que sea una suerte de brocha gorda, ¿no? De, bueno, todo lo que se firma con el autopen es ilegítimo o no es real, y solamente lo que se firma con puño y letra es lo que debe ser tomado en cuenta por el resto de la burocracia y del Estado en Estados Unidos, las instituciones en Estados Unidos. Es una anécdota, pero tiene trasfondo, como dices, Víctor, y le pregunto a Lourdes ya por los precios hacia los que están, dirigiéndose los supermercados en esta víspera de Acción de Gracias, una festividad que es el jueves, pero fíjense, una cena completa este año costará entre un 3 y un 6% menos que el año pasado, unos $85-90 para 10 personas, y el precio del pavo ha bajado un 16%, el precio promedio está en $21 ahora mismo en
el supermercado su nivel más bajo en 25 años. ¿Responde esto, Lourdes, a una contención de la inflación? También, bueno, pues ahí se ve cómo se nota que no hay gripe aviar este año, ¿no? Y que por lo tanto el precio del pavo está de nuevo volviendo a ser asequible. Correctamente, exactamente. Mira, yo creo que los indicadores inflacionarios en Estados Unidos no solamente lo podemos medir por esto, ¿no? Efectivamente estamos teniendo el pavo, la libra de pavo, creo que $1.40 y tantos centavos, que es lo más bajo que hemos tenido en muchos años, pero también ha bajado las papas, lo que es los productos para hacer los dulces propios de estas fechas. Tradicionalmente ha bajado la gasolina, que es algo muy importante, sobre todo en estas fechas donde los norteamericanos más se mueven, incluso más que en Navidad o Año Nuevo, ¿no? Esta es una fecha muy, muy marcada para lo que es Estados Unidos. Lamentablemente no hemos visto una bajada de precios a nivel general en los Estados Unidos como la estábamos esperando. Todos los que vivimos en Estados Unidos podemos apreciar esa esperanza de reajustes o racionalidad de precios, ¿no? En productos como la comida, que es básicamente lo esencial. Han bajado el precio de los huevos, recordarás cómo aumentaron los precios de los huevos en los últimos años, ese es otro precio que se ha racionalizado, pero en líneas generales seguimos con una inflación importante. Y la esperanza de la bajada de las tasas de interés, que es algo que necesitamos también, no estoy muy segura que lo vayamos a tener, dado precisamente esos índices de inflación, ¿no? De manera que mi recomendación es aprovechar estos buenos precios que tenemos para el Día de Acción de Gracias, pero bajo el conocimiento de que no estamos donde deberíamos estar ni donde queremos estar en la materia inflacionaria. Hay que dejarse todavía un dinero en esa cena. Lourdes, sí. Víctor, rápidamente, antes de irnos, es una fiesta para dar las gracias. Estamos ya a 2 días de celebrarla. ¿A qué vais a dar las gracias? Que se pueda compartir con la audiencia de este canal. Víctor. Bueno, yo creo que siempre queda gracias a que seguimos acá, quienes hemos vivido la tragedia venezolana, poder contar con familiares que estén allí, así sea a la distancia del teléfono o en persona, pues siempre es maravilloso. Y justamente esta semana hacíamos una cobertura en tal cual sobre el tema del hambre en Venezuela y cómo la crisis alimentaria no se ha apagado y los comedores populares han estado allí para responder hasta cierto punto a esa calamidad. Y yo, por mi parte, soy muy agradecido de que yo vaya a poder contar con un plato de comida completo frente a mí esta noche y particularmente en Navidad. Es un gran motivo. Lourdes. Bueno, sin duda, darle las gracias a Dios por todas las bendiciones, ¿no? Maravillosas que tenemos de salud, como sea de Víctor, de tener un hogar, un plato de comida en la casa, pero también agradecer por espacios como este, que nos permiten comunicarnos, estar con nuestros televidentes, en mi caso con mis oyentes. Soy muy agradecida con todas las personas que nos siguen porque tienen muchas opciones y que nos prefieran, pues también es un privilegio. Así que gracias a todos los que nos ven, los que nos siguen y por el gran apoyo que nos dan a todos los que nos dedicamos a este oficio de la comunicación. Y muchas felicidades para ti, Roberto, y para Víctor. Muchas gracias por estar siempre. Amén. Felicidades para vosotros también. Gracias, Lourdes, Víctor, por acompañarnos y a ustedes por vernos. Una pausa y seguimos. Gracias a Víctor Amaya y a Lourdes Subieta por acompañarnos en este Club de Prensa Washington. Y gracias a ustedes por vernos. La información continúa en el Canal de las Américas. Esto ha sido una transmisión desde la Organización de Estados Americanos con la asistencia técnica aquí en Washington de Marco Granda. Sigan con nosotros y que pasen una feliz tarde. Adiós.